de 18 miligramos por kilo y después le damos una dosis de mantenimiento de 2 miligramos por kilo cada 8 horas endovenoso hasta que se resuelva el problema. Normalmente es por 7 a 14 días. Hay que buscar el foco de origen, de donde ha salido el problema y tratarlo, pues, ¿no? Si es una sinusitis, hay que tratar la sinusitis, hay que drenar, ¿no? Si es que ha habido abscesos para meningios, etcétera, ¿no? En pacientes que han tenido meningitis, entonces se debe aparte del tratamiento del paciente, se debe indicar profilaxis para las personas que han estado cercanas a él, porque es contagioso y el paciente tiene que ser aislado, ¿no? Entonces, ¿qué profilaxis usamos? Normalmente se usaba rifampicina, 300 miligramos cada 12 horas por 2 días, ¿no? Pero también se prefiere ahora usar solamente una dosis de ciprofloxacina en los pacientes, en las personas que han estado acompañando. Si vienen las meningitis meningocócicas con cierta regularidad, no se olviden de que somos hasta el 10% de la población es portadora de meningococo en la faringe. Entonces, no es una cosa rara, ¿no? En el caso de las infecciones por neumococo, entonces ya las vacunas antineumocócicas ya previenen estos cuadros graves. También en las zonas donde hay mucho problema de meningococemias o meningitis por meningococo, también ya se hace vacunaciones a la población, también disminuye el problema. Ahora vamos a hablar de las encefalitis y meningoencefalitis. Ya hemos hablado de las meningitis y sus características clínicas. Hemos dicho que las encefalitis pueden tener un componente meningio, casi siempre, pero hay también encefalitis que nos van a mostrar unas características propias, ¿no? Entonces, las encefalitis vamos a tener que son infecciosas hasta un 42%, y los virus son los que van a producir más encefalitis. Pero también hay bacterias, hongos, parásitos. Entonces, pueden ser también componentes de un cuadro más general, como cuadros sépticos, ¿no? Donde el encéfalo también se compromete. Enfermedades autoinmunes, enfermedades metabólicas, neoplasias, paraneoplásicas también nos van a producir cuadros de encefalitis, ¿no? Pero hay un gran número de pacientes con encefalitis donde no se determina, es difícil determinar la etiología. Por lo tanto, la mayor parte del tratamiento son de tipo empírico. Entonces, ¿cuáles son los criterios mayores y criterios menores en una encefalitis? Entonces, primero, el criterio mayor es la alteración de conciencia, o sea, el paciente va a entrar o en agitación, o en sopor, o en coma, ¿no? Entonces, va a haber cambios de personalidad en un 80%, alteraciones en el comportamiento del lenguaje, etcétera, ¿no? Entonces, eso es que está habiendo una encefalitis no diseminada, ¿no? Los criterios menores, fiebre, hasta las 72 horas antes después de la clínica, epilepsia, hasta un 60%, déficit neurológico focal, o sea, un 40%, cefaleas 80%. Entonces son criterios menores, ¿no? Y ver si es que no está habiendo exacerbaciones de cuadros de influenza, por ejemplo, que van a ser con complicación meningitis. Miren, por ejemplo, en el caso del COVID, o sea, el compromiso encefálico era muy importante, ¿no? Y causa de muerte. Hemos visto por vasculitis. En caso de enterovirus, las arbovirosis, ¿no? Que hacen compromiso meningio. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, dengue, chikungunya, zika, entonces producen
encefalitis. Ahora, las virosis herpéticas son las más complicadas, que son las esporádicas. Entonces, los criterios diagnósticos de encefalitis. Entonces, el criterio más importante es la alteración del estado mental. ¿Ya? Entonces, hemos dicho agitación o sopor o letargia, ¿no? Que tenga más de 24 horas de evolución sin que podamos identificar la causa. ¿Ya? Este es el primer criterio. Los criterios menores, ya hemos dicho, fiebre, dos de los criterios menores nos van a dar la posibilidad de meningitis, o sea, fiebre, más de 38 grados, unas 72 horas después de la presentación, convulsiones, déficit focales, leucocituria, ¿no? O sea, podemos tener anomalías en el parénquima cerebral, en la resonancia o en la tomografía, alteraciones en el electroencefalograma, ¿no? Entonces, estos son criterios menores. Dos de estos nos pueden dar, podemos considerar que hay una encefalitis para dar tratamiento. Evaluar también el viaje, ¿no? Los viajes que ha tenido este paciente o dónde ha estado previamente. Muchos de ellos vienen de la selva. Entonces, por ejemplo, tenemos malaria, dengue, ¿no? Encefalitis por picadura de garrapatas, encefalitis equinas. Hay bastante. Las encefalitis más frecuentes en adolescentes son por enterovirus, micoplasma y virus del herpes tipo 1, herpes simple tipo 1. Este es el que nos va a producir mayores secuelas y mucho más graves. En adultos, hasta el 60% virus del herpes, varicela zoster hasta un 19%, ¿no? Pero también tenemos COVID, influenza, etc. También vamos a tener que considerar algunas encefalitis postvacunales. También virales, la encefalitis más representativa de todos, las virales es la rabia. La rabia es la encefalitis típica. Hay destrucción de tejido, hay cuerpos de inclusión, hay cuadros de agitación, al final hay cuadros de sopor, coma y muerte, ¿no? Entonces, y claro, hemos tenido brotes, pues cada 2 o 3 años tenemos brotes pequeños, especialmente de la rabia silvestre, ¿no? Que es transmitida por los murciélagos, o también pueden ser postvacunales, hemos hablado ya del sarampión. Las postinfecciosas, ya, rubiola, parotitis, sarampión, todas aquellas que van a estar también dentro del TORCH, ¿no? Citomegalovirus, toxo, etc., ¿no? Epstein-Barr, JC, etc. Otras que pueden producir encefalitis, micobacterias, o sea, tuberculosis, listeria, ¿no? En parasitosis, toxoplasmosis, es el clásico en pacientes con inmunodeprimidos. En hongos, ya hemos visto criptococo, aspergillus, ¿no? Producen encefalitis. Aunque criptococo también produce una meningitis muy, muy agresiva, muy severa. En pacientes inmunocompetentes, ya hemos visto lo más frecuente, ¿cuáles son? En pacientes inmunodeprimidos, listeria, toxo, criptococo, en pacientes de zonas donde hay arbovirosis o malaria, ¿no? También enfermedades del sueño, son encefalitis producidas por parásitos. En encefalitis desmielinizantes, por ejemplo, las infecciosas postvacunales, ¿no? Sarampión, varicela, rubiola. Las diferentes formas de transmisión de las encefalitis de persona a persona, puede ser oral fecal, por vía sexual, VIH, congénitas, secreciones respiratorias, ¿no? De insectos, todas las arbovirosis, ¿no?
el virus del oeste del Nilo, virus Chiquetes, Coxsackie, ¿no? Zoonosis, rabias, borrelias, personal sanitario. Entonces, en las encefalitis las imágenes son interesantes, ¿no? O sea, las neuroimágenes, porque llevan un patrón más o menos y nos puede orientar a eso, ¿no? Entonces, es mejor usar siempre la resonancia, que es más sensible en el caso de encefalitis, más que la tomografía. Y si lo hacemos con contraste, mucho mejor, porque vamos a ver el área no solamente de la lesión, sino también de la inflamación periférica. Entonces, por ejemplo, si tenemos lesiones hemorrágicas, ya sea uni o bilaterales y frontotemporales, hay que pensar en virus del herpes. Tipo 1. Si hay lesiones en el tálamo y troncoencefálicas, virus del oeste del Nilo. Si son encefalomielitis, pueden ser autoinmunes. Si hay lesiones cerebelosas, si hemos tenido un paciente ahora hospitalizado, virus del Epstein-Barr. Si hay afecciones en ganglios basales y en el tálamo, arbovirosis, micobacterium tuberculosis. Si son lesiones que generan espacio, generan masa, tuberculosis, toxoplasma, hongos, ¿no? Si hay hidrocefalia, también puede ser tuberculosis, ¿no? Y en el tronco cerebral, arbovirosis, tuberculosis y listeria. Ya hemos hablado del icosefalorraquídeo, igual que en las meningitis se debe hacer un estudio del icosefalorraquídeo. Como les dijimos, no hay meningitis exclusivamente que hacerse solamente al encéfalo, siempre hay una repercusión en el icosefalorraquídeo, ¿no? Entonces, inclusive, si es que, por ejemplo, hay un granuloma TB, no va a ser un líquido totalmente aséptico. Quizá en algunas parasitosis, ¿no? Como la cisticercosis, no encontremos con exámenes de rutina del icosefalorraquídeo algún diagnóstico, o de repente quistiatídico, algo, ¿no? A nivel cerebral. Pero sí va a haber presencia de anticuerpos, ¿no? Entonces, idealmente, cuando tenemos encefalitis, se debería hacer una biopsia cerebral con estereotaxia, o sea, con guías de imágenes. Pero no se atreve mucho, ¿no? Aunque si están cerca de la superficie de las lesiones en la imagen, se podría hacer, ¿no? Cuando hay hidrocefalia severa, ¿no? Se aprovecha para poder sacar más muestras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar partículas virales en la biopsia cerebral, anticuerpos intraticales. Por ELISA vamos a pedir el panel para virus neurológicos y para enterovirus, ¿no? Y también se puede hacer, pues, los exámenes de rutina para las arbovirosis. Entonces, dengue, chikungunya, zika, pues, ¿no? Fiebre amarilla, todo esto. Ya hemos hablado de la punción lumbar. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Ya sabemos que en la punción vamos a ver la presión de salida, toda la saludabilidad, la tinción de Gram, que es importante, etcétera, ¿no? Pero no nos olvidemos de que vamos a tener que hacerle una tinción china, o sea, con tinta china, para ver criptococo neoformans, especialmente en pacientes con VIH. Eso es muy rápido, más rápido que va a hacer un Gram, y nos va a ahorrar bastante problema. Tiene una altísima sensibilidad y especificidad. Hay que saber hacerlo nomás. Hay que centrifugar, pues, el líquido, lo que hemos obtenido, y del sedimento poner una gota de eso en el portaobjeto, y otra gota de tinta china, se le pone un cuero objeto y rápidamente se puede identificar la cápsula del criptococo. Y a las serologías para los diferentes otros virus, ¿no? Para herpes, para adenovirus, para citomegalovirus. Entonces,
Otros exámenes en pacientes con encefalitis, hemogramas, estudios de coagulación, función hepática, ¿no? Electroencefalograma. El electroencefalograma nos va a dar zonas, nos va a determinar más o menos qué zonas están afectadas y podemos identificar focos epileptógenos y también problemas de masa, ¿no? De masa. Otros exámenes de disfaringio para descartar enterovirus, micoplasma, en ESIS también para ver enterovirus, lesiones cutáneas en el caso de varicela zoster. El tratamiento de las encefalitis, especialmente hemos visto las meningitis, tratamiento antibiótico, y en encefalitis estamos viendo que el principal grupo son los antivirales, los virus. Entonces, ¿qué antiviral? Si sospechamos, es mejor empezar de frente con aciclovir, ¿no? A 10 miligramos por kilo cada 8 horas, ¿no? En infusión. Entonces, viendo los otros factores, podemos ampliar ampicilina para listeria, ¿no es cierto? Doxiciclina si estamos en una zona de riquecias. Nosotros estamos en una zona de riquecias, o sea, de tifus. Viene paciente de la comunidad con presencia de piojos, etcétera. Entonces hay que pensar en un tifus exantemático, porque ellos hacen unas vasculitis y microtrombosis a nivel del encéfalo y es la causa de muerte. Entonces, pero responden muy bien a dosis de doxiciclina, ¿no? En inmunodeprimidos, bueno, habría que darle ganciclovir, porque si bien también igual que los inmunocompetentes, el herpesvirus va a producir lesiones, ellos tienen mayor problema con el citomegalovirus. Y citomegalovirus no responde para nada, como ya hemos visto en las clases anteriores, a aciclovir. Entonces hay que darles ganciclovir o valaciclovir. Entonces, con eso sí podemos tener cubierto a citomegalovirus, que es un herpesvirus también. Bueno, cuando tenemos ya el diagnóstico de alguna forma, ya aciclovir para virus del herpes simple, virus varicela zoster, Epstein-Barr virus. Ganciclovir para citomegalovirus, el herpesvirus tipo 6, ¿no? Riquecias, doxiciclina, para listeria nuevamente ampicilina, ¿no? Trimethoprim como alternativa, más meropenem, y tuberculosis, el esquema del programa. Las otras medidas de soporte, soporte hídrico, monitoreo, vamos a monitorizar con Glasgow, en escala de Glasgow, ¿no es cierto? Diario que monitorizar para ver cómo se va moviendo. Entonces, y controlar la hipertensión endocrinal, como en el otro caso, con corticoides, ¿no? De 4 a 6 miligramos cada 8 horas durante 3 a 4 días. Manitol también hemos visto cómo se pone. Y podemos hacer neurocirugía para descomprimir, o sea, como cuando se bloquean, por ejemplo, por inflamación, los drenajes del líquido cefalorraquídeo, o sea, producir una hipertensión a presión normal se llama, ¿no? Pero está a nivel de las cisternas y de los ventrículos cerebrales. Entonces hay que poner válvulas de drenaje. Otras medidas que los pacientes también, o sea, con mayor razón que en una meningitis, profilaxis para anticonvulsivos. Hay lo mismo. Fenitoína, que es lo que usamos nosotros, en otros casos se puede usar otro anticonvulsivante, pero carbamazepina, pero no, en el esquema sigue estando fenitoína, carbamazepina. En las postvacunales corticoides, ¿no? La metilprednisolona, ¿no? Y se puede usar inmunoglobulinas por 5 días, o plasmaféresis. No se olviden que son muy pocos casos, probablemente no lo vean, ¿no? Pero tienen conocimiento de eso. Tenemos las infecciones purulentas intracraneales. Entonces,
en los procesos purulentos, supurados, donde hay pus, ¿no es cierto? Tenemos algunos criterios. No tenemos criterios clínicos, o sea, y criterios microbiológicos. Significa que, mira, no es raro, ¿eh? A veces nosotros pensamos solamente en el absceso cerebral. No es solamente en eso, sino podemos tener abscesos paravertebrales, ¿no es cierto? Vertebrales, intracanaliculares, cerebelosos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí el tratamiento antibiótico es básico. Entonces, los criterios clínicos para estos procesos, hay fiebre, hay infección previa, un foco de cefalea y focalidad, ¿ya? Neurológica, o sea, está viendo, puede haber parálisis faciales, puede haber paraplegia. Y los criterios microbiológicos, o sea, hemocultivos, porque los pacientes están haciendo cuadros secundarios a bacteremia, entonces van a ser positivos, cultivo del foco supurado, y la punción lumbar acá está contraindicada, porque como están creciendo muy rápido estos abscesos, rápidamente van a hacer una herniación del bulbo, entonces va a haber una hipertensión esto sí puede tener problemas serios. Entonces, en ello sí hay que hacer rápidamente una tomografía, una resonancia. Y ¿qué vamos a buscar? Abscesos cerebrales. Es una imagen redondeada, puede ser única o múltiple, dependiendo del germen, ¿no? Y puede haber un cuadro de cerebritis, o sea, de inflamación periférica al absceso, ¿no? Y ese edema, que es a veces más grande que el mismo absceso, hace un efecto de masa. Por esto es que no se debe evitar la punción lumbar, porque el efecto de masa está desplazando. Entonces ustedes van a verlo claramente cómo desplaza la línea media y está haciendo compresión muy importante. Este es el absceso cerebral. El empiema subdural, o sea, hay una colección debajo de la subdural con pus, es un absceso ahí, ¿no? Y también puede y hace efecto de masa. Entonces, si está en una parte más baja, a nivel del bulbo, etcétera, podemos no ver el edema cerebral, pero la inflamación está en zona mucho más crítica, ¿no? El absceso epidural, entonces acá hay una colección que clásicamente se ve como una convección, especialmente cuando tenemos, por ejemplo, estas osteomielitis de las vértebras cervicales, ¿no? Entonces, esto se va a ver cercano al foco con efecto de masa. Entonces, los sitios de donde va a salir son senos paranasales, de las arcadas dentales, ¿no? Del oído medio, de las mastoiditis o de las osteitis craneales. También pueden ser de otros focos, ¿no? Como pulmón, corazón, o también por traumatismo, inoculación directa, ¿no? Acá tenemos que hacer hemocultivos, que son positivos, tengo el 20%, tinción, gran y cultivos de la pus que podamos aspirar de los focos que se evidencien, ¿no? O también a través de una punción enterotáxica, ¿no? Entonces, la punción enterotáxica también nos sirve para drenar el absceso. Y mandar los cultivos de gérmenes comunes, de tuberculosis o estudios de parásitos, ¿no? Cistercosis, o los hemoparásitos, por ejemplo, malaria, los tripanosomas. La tinción y el cultivo tienen que abarcar aerobios, anaerobios y mandarlos también a su gen expert, ¿no? Las pruebas de diagnóstico en neuroimágenes, la tomografía con contraste, ¿no? Y debe de incluir las senos paranasales. También ahí vamos a tener que evaluar el mastoides, ¿no? Ver si no hay osteomielitis craneal, el macizo facial, etc., ¿no? Y la resonancia, idealmente también con contraste, radiografía de tórax para determinar si no hay alguna tuberculosis previa, hemogramas, coagulación, ¿no?
El tratamiento de esto, tenemos que ver el tratamiento empírico, como estamos viendo en todo, según el foco. Entonces, en otitis media, si es temporal o cerebelosa, ¿no? ¿Verdad? Estos pueden ser los gérmenes, estreptococos, pseudomonas, otitis siempre pseudomonas, enterobacterias, especialmente los otitis bacteroides, ¿no? Entonces, acá sí tenemos una asociación de ceftazidime más metronidazol. Hemos dicho que el metronidazol se usa en abscesos cerebrales porque penetra muy bien y para anaerobios. En el caso de la sinusitis, hasta un 20% de los abscesos cerebrales están asociadas a la sinusitis aguda. Entonces puede ser frontal, parietal, esfenoidal, ¿no? Entonces ahí tenemos estreptococos, Haemophilus influenza, bacteroides, fusarium. Y acá ya cuando entramos con fusarium, con cigomicetos, con mucormicetos, etc., la situación es mucho más grave, ¿no? Entonces tenemos que empezar con cefotaxima más metronidazol. De la cavidad oral vamos a tener cantidad de anaerobios, ¿no? Entonces tenemos bacteroides, fusarium, actinomyces, ¿no? Como son gran positivo la mayor cantidad de anaerobios, entonces penicilina a grandes dosis nos sirve muy bien, ¿no? Más metronidazol o ceftriaxona o cefotaxima más metronidazol. Hay que buscar manejar los anaerobios. En infecciones faciales o osteomielitis craneal, hasta el 3% pueden complicarse con abscesos, ¿no? Estafilococo es ahí, entonces tenemos que usar vancomicina, cefotaxima y metronidazol. En los traumáticos, hasta el 23% post-neurocirugía, y en los accidentes hasta el 8% van a complicarse con abscesos cerebrales, ¿no? Siempre acá va a haber estafilococo, ya sea aureus o el epidermides. Es fastidioso los gram negativos y anaerobios. Acá vamos a entrar con vancomero, que es lo ideal, ¿no? O también asociar acá, bueno, como hay ruptura de la barrera, el vancomicina está bien. Por vía hematógena, el foco puede ser pulmonar, entonces el tratamiento tiene que incluir también metronidazol, porque puede estar metido nuevamente fusobacterias, actinomyces, bacteroides, ¿no? En endocarditis, hasta el 5% pueden hacer los abscesos. Entonces, estafilococo, estreptococo, acá es clox, banco más genta. Eso como parte del manejo de la endocarditis que hemos hecho en la clase pasada. En infecciones por VIH, el toxoplasma es la primera causa de las lesiones de masa. Tenemos acá la sulfadiazina pirimetamina, que se llamaba el Fansidar, ¿se acuerdan, no? Entonces, el Fansidar no lo tenemos. Entonces, tenemos que suplir el tratamiento de toxoplasma gondino con sulfamethoxazol trimetopin más clindamicina, siempre dándole su ácido folínico por la sulfa. Entonces, si encontramos pirimetamina, a veces no, está muy bien, ¿no? Pero no lo tenemos. Entonces, no se olviden. Sulfamethoxazol, trimetopin más clindamicina, en el caso de toxoplasma. Cuando tenemos el germen ya identificado, pues tenemos que desescalar y cambiar, ¿no es cierto? Y el tratamiento dirigido generalmente dura 8 semanas en abscesos cerebrales y 4 semanas en empiemas sudorales y abscesos epidurales. Siempre en los empiemas sudorales hay que drenar. En los cerebrales, por la dificultad, porque no tenemos procedimientos aunque sea de punción aspiración. Entonces tenemos que dar básicamente antibióticos. Es uno de los pocos abscesos que no se drena mucho, no por protocolo, sino por falta de recursos. Si tuviéramos esterotaxia, se drena. Entonces, el enfoque de estos pacientes tiene que ser multidisciplinario, o sea, junto con el neurólogo, con el neurocirujano, ¿no?
el intensivista porque se descompensa muy rápidamente. Por ejemplo, si es que se rompe un absceso cerebral dentro de las meninges, ¿no? Entonces va a ser una situación muy, muy grave, ¿no? Y el óbito puede ser muy rápido, es la muerte, ¿no? Entonces hay que disminuir también el edema cerebral. Hemos visto cómo se disminuye el edema con dexametasona o manitol, y ver al paciente si se pone en ventilación mecánica. Entonces, a los abscesos, la indicación quirúrgica, ya, punción, evacuación con heterotaxia. Entonces, el absceso tiene que tener más de 2 centímetros, 2.5 centímetros. No es tan grande, ¿no? Entonces, si hay abscesos múltiples también se puede hacer si la localización es profunda. Si es, hay que hacer la heterotaxia. Si está profundizando más su depresión de conciencia, ¿no? Si está entrando de repente en un coma profundo, ¿no? Pues, y eso lo vamos a ver con el Glasgow. Si está en la zona supratentorial, ¿no? Entonces, hay que ver si es que no hay cerebritis para no tocar. Si es que el absceso está en la fosa posterior, es muy difícil, mucha complicación. Y si es que ya se rompió, porque si hay una meningitis, ya se rompió el absceso, ¿no es cierto? Entonces, la exéresis quirúrgica, entonces ya no es por punción, entonces eso ya es con abscesos mayores a 3 milímetros, ya no funcionaban las punciones, está en la fosa posterior, ¿no? O está a nivel periventricular. Hay presencia de gas, o sea, si hay presencia de gas, la cuestión en cualquier absceso se ha complicado. Si hay presencia de gas, es que hay anaerobios, ¿no? O también si es que hay presencia de cuerpos extraños, etc., ¿no? Asimismo, si se sospecha de que hay gérmenes multiresistentes, ¿no? O nocardia o hongos. Entonces ahí se hace ya la exéresis quirúrgica. El empiema estructural, así hemos hablado de los abscesos, ahora el empiema estructural, esto sí es una emergencia neuroquirúrgica, ¿no? Entonces, o sea, acá la cirugía no va a tener mayor función porque ya pues está en todo el canal. Entonces, se puede drenar el empiema, ¿no? Se puede hacer punción, evacuación, entonces no espera porque entonces hay que ver si hay osteomielitis, manejar la osteomielitis, ¿no? El absceso epidural, también el tratamiento médico quirúrgico, entonces se deben preparaciones. Complicaciones de los abscesos o de las infecciones supuradas, ¿no? La hidrocefalia, o sea, hay que poner drenaje, o sea, ¿qué es lo que...? Eso sí se hace bastante en este hospital, ¿no? Entonces, si hay ruptura de los ventrículos en los cerebrales, esta es una emergencia, como dijimos, hay que hacer una craneotomía, debridamiento, drenaje ventricular externo y tratamientos antimicrobianos intratecales. Bueno, hasta acá hemos llegado con el tema de las infecciones del sistema nervioso. Bueno, este es un añadido. Bueno, muchachos, hasta acá hemos llegado con esta clase. El día lunes tenemos el examen, ¿no es cierto? Entonces va a ser a las 6, ¿sería, o a las 7? Ya a las 6 de la tarde, entonces. Tenemos el examen en la clase. ¿Ah? A ver, ya ve el problema que hacen. ¿Y ahora? No, yo estoy de viaje. Mañana estoy de viaje. Tendrá que ser el lunes a mediodía, pues.
Es lo que yo les digo, pues no es una broma. Ustedes son los perjudicados. Al final, yo subo, ¿no?, con 14 a todos y ya verán cómo después se modifican esas notas, ¿no? Uy. ¿Y a qué hora se califica? Si se va a subir hasta las 6 de la tarde nomás. Ah, eso sí. Ya a mediodía, mediano temprano, pues, lunes a la de una a dos, será. Ya, a las 12. El problema es que no les aseguro a las 12, porque estoy con todo el trabajo de los pacientes, ¿no? A la una sí puedo tomarme un rato del refrigerio. Ya, a la una el día lunes. Pues mira, ok.